Hola, buenas noches, bienvenida a este encuentro de docentes. Si sos docente, seguramente ya has incluido las emociones en tu salón de clase. Ya todas las maestras sabemos de qué se tratan las emociones y no voy a hablar más de lo mismo. Hoy en realidad te quiero mostrar una mirada totalmente diferente de las emociones para que las identifiques, para que aproveches al máximo este potencial como poder creador, ¿sí? Para inspirarte, para disfrutar tu profesión como realmente te lo mereces. Mi nombre es Silvia Aguirre, soy maestra, soy coach, soy creadora de Maestra Consciente y bueno, ¿qué es un método? Maestras Conscientes es un método que te permite conectar con tu interior, con el objetivo de que explores y desarrolles toda la capacidad, la creatividad, el potencial que tenés como docente y llevarlo a la práctica en tu profesión. Hoy vamos a hablar sobre las emociones de una manera totalmente diferente a lo habitual y además al final del video te voy a regalar una herramienta para ayudarte a desprenderte de esa emoción. Si esa emoción que estás en este momento sintiendo no te agrada, no te hace sentir bien, no haciéndote bien, bueno, al final la vamos a soltar. Te voy a dejar una herramienta para que la sueltes. ¿Qué puede desconocer un docente sobre las emociones y que eso le esté afectando, no conocerlo, le esté afectando en su profesión? Primero, ¿qué son las emociones? Las emociones, ¿qué son? Son mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante una situación. Si es algo automático, es una adaptación biológica, es primitiva en realidad, ¿sí? Son impulsos para actuar. Si yo voy en la calle y de repente, no sé, voy a cruzar la calle o veo un auto que me pecha, me voy a correr, ¿verdad? No me voy a dejar atropellar, porque eso es automático. Tengo miedo porque sé que me puede pasar algo y entonces lo que voy a hacer es moverme. Entonces, gracias al miedo sobrevivimos, estamos acá, si no, no estaríamos acá. Entonces, el miedo en realidad no es, las emociones no son malas ni buenas, simplemente son emociones, nos ayudan a sobrevivir, a tener éxito en la vida. Gracias a ellas podemos tomar acciones, ¿sí? Segundo, cada emoción prepara tu organismo, ¿sí? Para una función determinada. Por ejemplo, como te contaba, esto del miedo. Si yo siento miedo, cuando una maestra siente miedo, su cuerpo se está preparando para algo. Si tiene miedo, su corazón va a latir porque tiene que salir disparando. Es una función, como te dije, adaptativa. Esto es biológico. Entonces, es nuestro, ¿cómo se dice? Desde los principios, desde la era, desde lo más primitivo, es algo biológico. Entonces, si yo siento miedo, necesito huir del león, si no el león me come en la selva, en la era de las cavernas. Si yo no tengo miedo, cruzo la calle sin mirar. Si yo no tengo miedo, me voy a enfrentar al peligro y, bueno, no voy a sobrevivir. Entonces, no son ni malas ni buenas. Y lo que hace es ayudarnos a preparar. Si yo tengo miedo, voy a segregar ciertas sustancias, mi cuerpo se va a preparar, o va a latir el corazón fuerte, mis músculos se van a tensar. Entonces, otra cosa, cuando yo tengo miedo y mi cuerpo se prepara para eso, que la sangre va a los músculos, ¿sí? Que me tenso, ¿sabes a dónde no va la sangre en ese momento? A tu cabeza. Y esto, ¿sabes qué hace esto? Nos bloquea. Porque en ese momento, cuando yo tengo que huir, cuando tengo que sobrevivir en realidad, no tengo tiempo de estar pensando si voy por acá, si voy por allá, cuál será la mejor salida, la mejor opción. No, en realidad necesito sobrevivir. Por eso es que lo que sucede es que yo me bloqueo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque los docentes sufrimos mucho de esto de bloqueo, del burnout, bloqueo mental. Otra emoción, la alegría. Cuando yo me siento alegre, lo que hace esta emoción es generar serotonina. Esto genera automáticamente una sensación de bienestar, de relajación, de positivismo. Entonces, ¿verdad que sería lindo poder empezar a tener esta sensación, esta emoción? ¿Verdad que sí? Bueno, al final ya te digo, te voy a dejar una herramienta, un tips para que la trabajes, para que la pongas en práctica. Maestras Conscientes no es teoría, Maestras Conscientes es
práctica. Así que te voy a dejar esa herramienta. Las emociones son básicas, es importantísimo tener en cuenta esto, reconocer, identificar la emoción y saber lo que produce en mí y en mi entorno. Otras cosas importantes a tener en cuenta es que cada docente, cada maestra va a vivir esa emoción de una manera determinada. No todas las maestras sienten o reaccionan de la misma manera. ¿Sí? Ante una inspectora, ante una directora, ante una situación determinada, cada una va a responder y a reaccionar de acuerdo a mi propia historia, lo que yo traiga en mí, mi información, mis conocimientos, eso me va a hacer reaccionar de determinada manera. Por eso no todas reaccionamos igual. Y vuelvo a repetir, es importantísimo entender esto, que las emociones es un impulso, ¿sí? Que nos va a llevar a tomar una acción. Y yo soy quien decide qué quiero hacer con esa emoción. Esto es muy, muy importante que una docente, que una maestra sea consciente del poder que tiene sobre sus emociones. ¿Por qué es tan importante? Porque si yo no soy consciente de esto, mis emociones van a empezar a dirigir mi vida. Y después no me va a gustar lo que me está pasando. Por eso es tan importante ser consciente y decidir conscientemente si la voy a retener esa emoción, si la quiero sostener o la voy a liberar. Si yo siento miedo inconscientemente, mi cuerpo, como te dije antes, se va a preparar para la huida, ¿sí? Entonces, estoy frente al peligro, pero ¿qué pasa para una maestra? ¿Qué pasa a una maestra que en realidad siente que está en peligro? Como puede ser, si viene el inspector y me baja el puntaje, o si no lo hice bien y ahora me baja el puntaje, o la directora me pone, no sé, un juicio que no es el que me gustaría que me pusiera, o si esta madre o este padre llega y bueno, y me insulta o me agrede, o si no consigo trabajo este año, si no puedo trabajar, si me enfermo ahora con la pandemia, si me contagio, estoy en un constante miedo, estoy en una emoción inconsciente, porque yo no me doy cuenta que estoy en ese estado y que es en realidad imaginado, porque no hay un peligro inminente, es imaginado, pero en realidad mi cuerpo, como no lo sabe, está en ese miedo y está generando estas hormonas que me hacen latir el corazón, que me hace tensar el cuerpo, los músculos. Por eso es tan importante, ¿sí?, ser consciente si eso que yo estoy sintiendo, ese miedo, es real o es imaginado. Entonces, imagínate si pudieras empezar a sentir alegría, si tenés la capacidad de elegir qué emoción sentir, ¿cuál elegirías? ¿Qué emoción preferís elegir? Pensalo por un ratito. Si tenés esa capacidad de decidir, ¿por qué no elegir la alegría, donde mi cuerpo genera hormonas como la serotonina para estar relajada, en armonía, sentirme más motivada, con energía? Bien, bárbaro. Quizás me preguntás, ¿y cómo hago, Silvia? ¿Cómo hago entonces para estar más tiempo en esta emoción? ¿Cómo hago? Porque viste que no es fácil. Si me siento mal y por más que quiera, no lo logro. Elegir, ser consciente de que tenés la capacidad de elegir cuál es la emoción que querés sentir. Ese es el primer paso, elegir. ¿Y cómo hago para elegir? A través de la observación consciente, de la observación propia, mía, de mirarme, qué siento yo, y de mirar hacia afuera, qué sienten los demás. Todas las docentes, ¿sí?, todas necesitamos desarrollar esta auténtica conciencia emocional. ¿Para qué? ¿Para qué es importante reconocer esto? ¿Para qué es importante ser consciente de mis emociones? ¿De qué estoy sintiendo? Darle nombre, alegría, tristeza, miedo. Porque primero que yo puedo reconocer, reflexionar sobre esta emoción, si es un miedo real o no lo es, si es una rabia, a qué se debe, cuál es la causa, si me está perjudicando o me está beneficiando, si lo quiero soltar a esa emoción, si la quiero retener. Otro de los beneficios es que cuando yo empiezo a
a reconocer estas emociones y empiezo a decidir en qué lugar estoy, en qué frecuencia estoy, puedo elegir y lo que voy a hacer es vibrar. ¿Vos te acordás que, si me has escuchado, hablamos de esta, cuando uno siente, cuando uno está, cuando estás sintiendo, tenés una emoción, estás vibrando. Cuando estás vibrando, ¿qué sucede cuando estás vibrando? Estás en una determinada frecuencia, todo aquello que está en esa frecuencia lo vas a atraer. Entonces, es importantísimo tener en cuenta esto, porque no solo afecta a tu cuerpo, sino que afecta a tu entorno. Entonces, recordá siempre esto, que cuando tenés una emoción, estás en una determinada frecuencia, estás viviendo en esa situación, por lo tanto, si no te gusta lo que ves, prestale atención a tus emociones. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Cuál es la emoción que más está en mí para estar viviendo esto que estoy viviendo? ¿Qué estoy generando en mi cuerpo? ¿Qué estoy generando en mi cuerpo con esta emoción? Necesito empezar a ser consciente. Y bueno, y como te dije, ahora te voy a dejar esa herramienta. ¿Para qué? Para que la puedas soltar. No se trata de que me creas. Maestras Conscientes no es teoría. Maestras Conscientes es pura práctica. Esto no funciona escuchándome, sino que funciona poniéndolo en práctica. Así que te voy a dejar una herramienta para que la pongas en práctica. Cuando la escuches, cerras los ojos, te concentras, respirás. Puedes poner tus manos acá, en el pecho, te sentís, respirá. ¿Y qué sentís? Ponele nombre a tu emoción en este momento. ¿Cuál es la emoción que sentís? Ponele nombre a esa emoción. Conectá con esa emoción. Dale un nombre. ¿Qué es? Miedo, angustia, alegría. Dale un nombre. Es importantísimo reconocerla. ¿Cuál es esa emoción que en este momento sentís? Cuando ya la tenés, ya la nombraste, ahora te voy a decir algo que le digo a mis hijos. ¿Qué vas a hacer con esa emoción? Elegí conscientemente si te vas a quedar con esa emoción, sabiendo que estás atrayendo situaciones similares, estás generando esa realidad. Si te gusta, genial, la podés sostener, sabiendo que estás generando en tu cuerpo ciertas hormonas, y si es de acuerdo a la emoción que estoy sintiendo, es un tipo de hormona. Entonces, ¿qué estoy generando en mi cuerpo? ¿Es beneficioso para mi cuerpo esta emoción? ¿La quiero retener o la quiero soltar? Es importantísimo que haga este trabajo cada vez que puedo. Cada instante en que soy consciente, este instante es todo el momento que tengo, es el poder creador. Aquí y ahora, en este momento, es cuando yo tengo toda la capacidad de construir mi mundo, mi realidad es aquí y ahora en este instante. Por eso es tan importante que conectes con tus emociones, les pongas un nombre y decidas conscientemente si la vas a soltar o la vas a retener. Así que bueno, que esa es la herramienta que si la pones en práctica, lo pones a trabajar todos los días, cada vez que seas. En el momento, en la rutina, quizás te olvides. Cuando sos consciente, parás, respirás, conectás y decidís si la vas a tener, la vas a sostener o la vas a soltar. La elección es tuya. Así que te invito a que lo pongas en práctica. Te invito a que compartas este mensaje, esta clase a maestras que sientas que necesitan conocer esta herramienta, ponerlo en práctica, empezar a conectar con tu poder creador. Aquí ahora en este momento tenés la capacidad de crear y de generar tu realidad a través de las emociones. Las emociones son realmente una herramienta que conectan con el campo cuántico, que conectan con la divinidad, con la fuerza creadora, cuando aquí ahora en este momento, cuando yo soy consciente de lo que estoy sintiendo. Así que no dejemos que las emociones así fluctúen como que no pasa nada. Ojo, pasa y pasa mucho.
Así que bueno, ponelo en práctica, espero que lo disfrutes y bueno, que me cuentes cómo te fue. Nos vemos la próxima semana.